Hola, en este video veremos cómo implementar el método sort que tiene Python. Comenzaremos implementando una lista de enteros en la cual podemos utilizar el método sort. Una vez que ya veamos cómo usar este método, crearemos una clase, que en este caso va a ser una clase automóvil con 4 atributos, y ordenaremos una lista de automóviles con los diferentes atributos utilizando diferentes maneras de ordenar, ¿no? Entonces los objetivos de este video es utilizar el método sort para ordenar de manera ascendente y descendente, utilizar el método sort para ordenar objetos de una clase en específico, utilizando el método LT, que hace referencia al less than, y lo que hace es como si sobrecargáramos el operador menor que en C++, ¿no? Y por último utilizaremos funciones lambda para ordenar por ciertos atributos de nuestra clase automóvil. Entonces comenzaremos creando un archivo vacío en el cual importaremos una función random para generar números aleatorios. Entonces la clase se llama random y el método o la función se llama runInt. From random import runInt. Y lo que voy a hacer es generar una lista de números. Entonces creamos nuestra lista vacía y con un for que va a ir hasta 100, vamos a generar esos 100 elementos de manera aleatoria. Entonces agregamos a nuestra lista un runInt. RunInt va a tomar valores entre 0 y 1000. Entonces esos 100 elementos se van a llenar de valores aleatorios entre 0 y 1000. Podemos, lo voy a imprimir para que veamos que cada vez que lo corramos vamos a estar generando 100 elementos de manera aleatoria, ¿no? Entonces python 3 main.py. Ahí están esos 100 elementos desordenados, obviamente están de manera aleatoria. Si lo vuelvo a generar, pues se generan diferentes elementos, ¿no? Entonces esos números hay que ordenarlos. En este caso, por default, se ordenan de manera ascendente. La lista ya tiene un método que se llama sort y lo que hace es ordenar por default los elementos, o más bien los tipos de datos nativos que tiene Python, ¿no? Y lo que voy a hacer es imprimir otra vez de nuevo los números, ¿no? Si compilo, o más bien si ejecuto, podemos ver que la impresión o la última impresión de los elementos ya lo hace de manera ordenada, de menor a mayor, o sea, de manera ascendente. Si quisiéramos hacerlo de manera descendente, también podemos utilizar sort, nada más decirle que, o pasarle como una bandera, que los ordene de manera inversa, ¿no? O sea, de manera descendente. Y si los imprimimos después, esos mismos números, voy a correr el programa, la lista va a estar de manera descendente. Si observan acá, el último elemento es el 6 y va pues mostrando la lista está de manera descendente, del mayor hasta el menor elemento. Entonces con el método sort podemos ordenar tipos de datos nativos, strings, enteros, flotantes, y sort también puede ordenar objetos de cierto tipo de clase, pero hay que sobrecargarle como este operador menor que en este caso en Python es un método, es el método LT, ¿no? Voy a hacer otro main2.py, en donde vamos a crear esa clase automóvil y vamos a crear una lista de 10, 100 automóviles para que se ordenen de acuerdo a ciertos atributos que vamos a crearle a la clase automóvil, ¿no? Entonces vamos empezando creando esa clase automóvil
la cual va a tener 4 atributos. Entonces en el constructor vamos a crearle esos 4 atributos. Los voy a dejar como públicos para hacer más fácil el acceso. Entonces las placas van a ser un string. También tenemos el modelo, que sería como el año, por default lo voy a poner en 0. Tenemos la marca, que va a ser un string. Y tenemos el kilometraje, que por default va a estar en 0, ¿no? Cada uno de estos atributos los vamos a generar de manera aleatoria. Yo no voy a escribirlos sin elementos, sino así como vimos el random, vamos a generar atributos o automóviles de manera aleatoria, ¿no? La manera en la que vamos a hacerlo, por ejemplo, el modelo y los kilómetros, como son enteros, pues es más sencillo generarle números aleatorios. Las placas y la marca, como son strings, lo que vamos a hacer es generar dos listas donde existan ya sea un conjunto de placas y que se combinen aleatoriamente con números, y de la marca vamos a generar 5 marcas de manera en una lista, y después esas las mezclamos en nuestros autos, ¿no? Entonces las marcas va a ser una lista ya definida en la cual podemos tener, por ejemplo, diferentes marcas, ¿no? Audi, Volkswagen, no sé, BMW, Toyota. Voy a generar 5, y van 4, y Nissan, ¿no? Con esas 5 marcas vamos a elegir alguna posición de manera aleatoria, y las placas vamos a generarlas de manera también aleatoria, y únicamente creo que las placas de Jalisco empiezan con 3 letras y terminan con 3 o 4 números, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es generar las placas, o vamos a elegir una placa de esa lista y después le vamos a concatenar un número del 100 al 999, ¿no? Para que sí generen diferentes placas. Entonces, igual voy a generar como 5 sufijos para las placas. Y una placa que empiece con UDG, ¿no? Entonces, teniendo esta idea, vamos a generar una lista vacía de donde vamos a guardar los automóviles. Con un for voy a generar por ahora 10 autos, y en cada entrada en el for va a haber un auto o se va a generar un objeto automóvil, y en cada atributo le voy a asignar un valor aleatorio. Entonces vamos a necesitar de la clase random importar runInt. Entonces el auto tiene en su campo o atributo placas, va a ser alguna posición de estos, ¿no? ¿A qué me refiero con posición? A algún tipo de sufijo de estos, ¿no? ¿Cómo elegimos una posición? Pues accedemos a placas y con un runInt vamos a seleccionar alguna posición entre 0 y en este caso la longitud de las placas. Por si agregamos más, lo vamos a dejar como genérico -1. Que en este caso, como tenemos 5 placas, tenemos del 0 a la posición 4, entonces por eso le ponemos el -1, porque tenemos 5 placas y la última posición donde hay información es la 4. Entonces lo que va a hacer esta parte es generarme un valor aleatorio entre 0 y 4, ¿okay? Entonces se agarra como un sufijo, y lo que vamos a hacer es concatenarle. Le voy a poner, o más bien voy a hacer como un salto de línea aquí, y le vamos a concatenar un valor aleatorio entre 100 y 999. Okay. Este runInt de 100 a 999 nos va a generar un número de 3 dígitos, el cual lo tenemos que convertir a un string, ¿no? Para que podamos concatenar. Después de las placas sigue el modelo,
El modelo pues va a ser un rand int. Podemos ponerle entre el 2000 y 2021. Ok, entre ese rango de valores van a ser nuestros modelos que van a tener nuestros autos. Sigue la marca. Entonces la marca, como es una string y ya la tenemos una regla de string, vamos a hacer lo mismo que hicimos para generar las placas, ¿no? Entonces de la marca agarra un valor entre 0, entre la posición 0 y la posición, en este caso la cantidad de marcas que tenemos, menos 1. Ok, que son 5 marcas, entonces va a ser un valor entre 0 y 4. Es marcas. Y por último tenemos el kilometraje. El kilometraje va a ser un rand int entre 0 y 1000 kilómetros. Entonces, para concluir, como lo que hace CFOR es nos va a generar automóviles de manera pues aleatoria, ¿no? Con valores o atributos aleatorios. Ya que se generaron los atributos aleatorios, hay que meterlos a nuestra lista, ¿no? Entonces nuestra lista es autos y los metemos cada auto a esa lista de autos, ¿no? Con append. Si quisiéramos imprimirlos, recordamos, por ejemplo, si queremos imprimir la lista de autos, aquí nos va a imprimir como las direcciones de memoria de cada auto generado. Si lo probamos, Python 3, este es el main 2, lo que nos está imprimiendo es la lista de esos 10 autos, ¿no? Es lo que les decía, nos imprime en dónde está ubicado en la memoria ese objeto. Para hacerlo imprimible, si recuerdan, tenemos que como sobrecargar el método str, ¿no? Para que se pueda convertir un auto a un string y pueda ser como imprimible. Lo que vamos a hacer es como imprimirlos con un cierto formato para darle a cada atributo una cierta cantidad de espacios, ¿no? Para que se impriman como si fueran columnas y poder visualizar la información de los autos de manera como más organizada, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es retornarnos un string y dentro de ese string tiene un método que se llama format. Entonces, ese string le vamos a dar un formato. ¿Y cómo se le puede dar un formato? Con las llaves indicamos, por ejemplo, dentro de esas llaves, el primer elemento que se va a imprimir, quiero que tenga 6 espacios. Si agrego otro conjunto de llaves, ahora el segundo elemento quiero que ocupe 4 espacios, que en este caso va a ser como para el modelo. El modelo es el año, entonces necesitamos 4 espacios. Después otro para la marca va a necesitar 6 espacios. Y por último, para los kilómetros, que en este caso, como puedo llegar hasta 1000, le voy a poner 4 espacios. Cada uno de estos va a representar un atributo del automóvil. Esos atributos van a ir acá en esta parte de format. Entonces aquí, ¿cuál va a ser el primer atributo? Va a ser las placas. Ok, voy a ocultar la barra para que alcancen a ver. Entonces este primer atributo hace referencia a esta primera parte de aquí. Entonces este segundo par de llaves va a hacer referencia al segundo atributo que voy a poner acá, ¿no? Entonces el segundo es para el modelo, el tercero es la marca y por último los kilómetros, km. ¿Ok? Entonces ya con este formato podemos o va a ser posible imprimir esos automóviles que se están generando en el for, ¿no? Si lo corremos, ok, déjenme ver que me faltó. Ok, necesitamos un for. Ahora voy a quitar este para imprimir cada auto
en nuestra lista de autos. Entonces vamos a imprimir cada auto. Si lo corremos, ahí tenemos esos 10 autos que se generaron en ese foro, ¿no? Si observan, aquí están las placas, el modelo, la marca y la cantidad de kilómetros que tiene. Toda esa información se generó aleatoriamente dentro de ese for que tenemos con el random, ¿no? Si lo vuelvo a ejecutar, se generan otros automóviles. Entonces, este nos va a servir para probar que podemos ordenar objetos de diferente tipo, de diferente atributo, ¿no? Ya que tenemos nuestros autos, ahora sí lo que podemos hacer es ordenarlos. Por ejemplo, si queremos ordenar nuestros autos de esta manera, autos es una lista y tiene el método sort. Lo más seguro es que lo ordene por la dirección de memoria. Lo que podemos hacer es decirle a sort por cómo lo queremos que lo ordene. Para hacer esto tenemos que sobrecargar en la clase lo que les comentaba como uno de los objetivos, ¿no? Dentro de la clase vamos a tener que sobrecargar el LT, el less than, y que queremos que se compare. En este caso, que ordene, por ejemplo, de hecho debe de recibir, le voy a poner other para hacer referencia a otro automóvil con el que se va a comparar, y tenemos que retornar la comparación de dos atributos. Queremos que se compare por ejemplo, las placas con las placas del otro automóvil, de esa manera. Entonces, como ocurre en C++, solamente podemos sobrecargar el operador una sola vez, por lo que después ahorita utilizaremos otros métodos para poder utilizar el método sort. Y ok, vamos a ordenar y voy a imprimir de nuevo los autos, ¿no? Voy a probar, voy a darle un salto de línea y de nuevo voy a ejecutar, ¿no? Entonces, estos autos que se muestran aquí son los generados de manera aleatoria. Después del salto de línea que tenemos aquí, son los autos que ya van a estar ordenados. Ok, estos autos están ordenados por las placas. Si observan, las placas están ordenadas de manera ascendente. Si en esta parte le mandamos el reverse true y volvemos otra vez a ejecutarlo, podemos ver que ahora las placas están ordenadas de manera pues descendente, ¿no? O los automóviles están ordenados de manera descendente. Ahora lo que vamos a hacer es ordenarlos por el modelo, ¿ok? Para eso vamos a utilizar el otro método, que en este caso voy a comentar y para ordenar con otro atributo podemos crear una función. Ok, entonces esta función va a ser sort by modelo, y lo que va a hacer esa función es recibir qué es lo que se va, por así decirlo, como a comparar. Entonces lo único que tenemos que hacer es retornar el atributo con el que se va a comparar en el sort. Así que después de esa función puede estar en otro archivo o ahí mismo, yo lo definí ahí, y no hay ningún problema, no puede estar dentro de una clase. Entonces ahora autos.sort le mandamos, tenemos que enviar la función, ¿no? Pero hay que mandarle como por qué llave se va a ordenar. En este caso sort by modelo, ¿no? Lo que va a hacer es utilizar esta función que va a retornar este atributo, y va a ser por ese atributo por el que se va a tener que ordenar. Lo vamos a ejecutar de nuevo
y vamos a ver que aquí están, ¿no? Están ordenados por modelo de menor a mayor, ¿no? De igual manera, podemos ponerle a ese mismo sort el reverse y lo va a hacer de manera descendente, ¿no? Tenemos los autos ordenados por el modelo de mayor a menor. Esta es como la segunda manera de poder ordenar algún objeto por un atributo diferente. Si quisiéramos ordenar ahora por, en este caso, ¿cuál es nuestro tercero? Es por marca. Tenemos que hacer, por ejemplo, otra función diferente a esta que ya tenemos aquí para que ordene por marca. Pero lo que voy a hacer es utilizar el otro método que es las funciones lambda. Las funciones lambda se declaran o se utilizan en la misma línea donde se está tratando de llamar una función. Entonces nos evitamos crear una función ya sea fuera del script, y como es una función muy simple, pues cabe justo en una línea, ¿no? Entonces voy a comentar este sort para ahora utilizar el sort pero con una función lambda. Entonces la llave por la que se va a ordenar va a ser una función lambda. Hay que utilizar la palabra reservada lambda, y si observan nos completa con código los dos parámetros que necesitamos. Entonces, ¿qué se va a estar recibiendo en esa función? Va a ser un auto, y cada auto vamos a decirle que va a ser, en este caso, por la marca. Esto mismo que tenemos aquí es como si tuviéramos otra función, pero para la marca, ¿no? Entonces, si probamos esto de nuevo, ok, es autos.sort, y ya con esa lambda ordenamos por marca, ¿no? Igual podemos utilizar el reverse y se van a ordenar ahora de manera descendente pero por marca, ¿no? Como lo vemos aquí. Nos falta ordenar por kilómetros. Podemos utilizar, puedo comentar esa línea para utilizar el sort también, pero con otra lambda, ¿no? Entonces, lambda, se va a recibir un auto. Este auto no es como cualquier variable. ¿Y cuál va a ser la expresión? Vamos a comparar o que ordene por kilómetros. Entonces, con esto vamos a tener los autos ordenados por kilometraje, ¿no? Están de manera ascendente. Si le ponemos el reverse, deberían de estar ordenados de manera descendente, ¿no? Okay. Entonces, estas tres maneras son las maneras en las que ustedes van a tener que ordenar sus partículas. Yo les voy a decir en la actividad cómo van a ordenarse esas partículas, con qué atributos, y al momento de mostrarlas en la tabla se deben de mostrar ordenadas de acuerdo al atributo que se seleccionó para ordenar esas partículas, ¿no? Hasta aquí dejo este video. Nos vemos.